Hola ciudadanos del mundo, nos encontramos en la isla de Lanzarote. Nuestra visita la dividiremos en 3 zonas. Como bien comenta Mireia, la visita este año la vamos a dividir en 3 partes y hoy nos vamos al norte de Lanzarote. Es un lugar lleno de contrastes donde la historia, la cultura y la naturaleza se entrelazan en cada rincón, desde las maravillas naturales como las cuevas de los verdes, el jardín del cactus, el jameo del agua, el mirador del río, etc. Y hasta los pueblos llenos de historia como sería Teguise y Aría. Esta región ofrece una experiencia única e inolvidable. La Cueva de los Verdes es una de las atracciones turísticas más importantes y fascinantes de la isla. Será nuestra primera visita del día. Compramos la entrada online para el primer pase a las 10 horas. Llegamos 15 minutitos o 20 antes. El precio de la entrada para adultos es de 15 euros y para residentes de 8 euros. Esta cueva es parte de un extenso túnel volcánico que se formó hace ya más de 4.000 años, durante la erupción del volcán de la Corona, con una longitud de unos 7 kilómetros. Este túnel es uno de los más largos del mundo. El nombre de Cueva de los Verdes proviene de la familia Verde, quienes eran los propietarios de estas tierras donde se encuentra la cueva. La cueva está diseñada de manera que se puede visitar un tramo aproximadamente de 1 kilómetro. La visita se realiza en grupo, acompañados por una guía, por ese motivo la hemos colocado al principio del día. Segunda visita del día. Los jameos del agua son una de las creaciones más emblemáticas del artista y arquitecto lanzaroteño César Manrique. Este complejo turístico cultural es parte del mismo túnel volcánico que forma la Cueva de los Verdes. Precio de adultos 15 euros, para residentes canarios 8 euros. También aconsejamos comprar la entrada online, la espera suele ser más corta. El término jameo se refiere a un agujero o caverna que se forma cuando el techo de un túnel volcánico colapsa, dejando una apertura hacia el exterior. Los jameos del agua se componen de 3 jameos principales: jameo chico, jameo grande y el jameo redondo. El lago subterráneo situado en el jameo chico es de agua salada y alberga una especie única de cangrejo ciego albino, conocido localmente como jameíto. Estos pequeños cangrejos son extremadamente frágiles y no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, convirtiéndose en un símbolo de los jameos del agua. Después de este jameo llegamos al jameo grande, que se accede por una escalera y es espectacular porque se encuentra al aire libre. Aquí hay una piscina artificial diseñada por Manrique, rodeada de vegetación tropical. La piscina, con sus aguas cristalinas y su forma sinuosa, es uno de los elementos más fotografiados del lugar. Algunos turistas han expresado su descontento con el precio de la entrada. Últimamente un vídeo hay por ahí viral, pero en última instancia somos libres de decidir si queremos entrar o no, sabiendo que la mayoría que ya tiene una idea de lo que vas a encontrar. En los jameos del agua veremos 2 jameos principales, uno donde el agua de mar entra a través del tubo volcánico, como hemos visto, y otro más grande donde se ha creado una impresionante piscina con una palmera que realmente parece una imagen de postal artificial, pero es lo que toca. Además, dentro de este lugar volcánico también hay un auditorio que ofrece una experiencia única, aprovechando la acústica natural del entorno. Y tenemos que decir que también hay una especie de cangrejo que acabamos de ver, que es único de este lugar. Este auditorio tiene una capacidad de unas 500 personas, aprovechando su acústica, y se realizan varios conciertos al año. Nos encontramos en la parte alta de Jameo Grande, donde se encuentra la espectacular piscina rodeada de palmeras. Aunque el lugar es impresionante, está totalmente prohibido bañarse, tanto en la piscina como en el jameo pequeño. Pero ya en el año 2022, algunos turistas aprovecharon un descuido de los trabajadores para darse un baño, lo cual fueron penalizados. Además, también está prohibido tirar monedas. No olviden que en el primer jameo, en el pequeño, vive el jameíto, ese cangrejo albino único en esta hábitat. Chiquillos, llegamos a Órsola, un auténtico pueblo marinero conocido por ser el punto de partida para ir hacia la isla de la Graciosa o para realizar diferentes excursiones en barco por la zona. En la parte superior derecha dejamos nuestra lista de vídeos de nuestra visita a la isla de la Graciosa ya hace unos años. Hoy hemos venido a Órsola, primero para disfrutar de un aperitivo antes de seguir con la visita, y segundo para visitar una cueva que se ha puesto de moda últimamente en las redes sociales. La playa de la Cantería es una playa de arena y piedra con un fuerte oleaje, por eso se convierte en un lugar popular para los surferos. Nosotros habíamos consultado la marea para asegurarnos de que el mar estuviera en su punto más bajo, empezando a subir, por eso consultar cualquier página web o app.
que te permita saberlo con antelación, ya que la cueva que queremos visitar solo es accesible a marea baja, algo que es muy importante a tener en cuenta. Aunque el lugar realmente vale la pena, la cueva se encuentra casi al final de la playa y siempre debemos ser cautelosos y estar atentos al comportamiento del mar. Precaución siempre. Llegamos al Mirador del Río, desde donde podemos contemplar la impresionante vista de la isla de la Graciosa y los demás islotes que conforman el archipiélago Chinijo. La entrada cuesta 8 euros para adultos y 5 euros para residentes canarios. Aquí, una vez más, se aprecia la mano y la gran misión del artista lanzaroteño César Manrique. Aunque es un buen lugar para tomar algo antes de continuar el recorrido, nosotros ya lo habíamos tomado en la parada de Órsola. Aquí es un poquito más caro, hay que decirlo. Desde el mirador también se puede observar una de las salinas más antiguas de las Islas Canarias. Te dejamos en la parte superior de este vídeo el vídeo del Camino de los Gracioseros, donde hemos visitado estas salinas. Nos encanta este mirador y su magnífico diseño, por eso solemos venir muchas veces. Subimos a la parte alta del Mirador del Río. Aunque en la zona existen otros miradores gratuitos con vistas similares, este realmente merece la pena por su diseño y la forma en que se mimetiza con el entorno. Es tan armonioso con el paisaje que al verlo desde lejos, ya sea desde la Salina o desde la Graciosa, resulta difícil localizarlo. Este detalle resalta aún más la genialidad de su integración en el paisaje. Una de las últimas obras del creador César Manrique es el Jardín de Cactus. La entrada cuesta unos 8 euros para adultos y 5 euros para residentes canarios. Este lugar es una auténtica maravilla, con alrededor de 4.500 ejemplares de cactus de unas 500 especies procedentes de los 5 continentes. Además de disfrutar de la impresionante colección de cactus, los visitantes pueden relajarse en la tienda o en el restaurante o la cafetería. La atracción principal para todos los que visitan este lugar es subir hasta el molino, desde donde se pueden apreciar una vista panorámica del jardín y su entorno. Nuestra visita al Jardín de Cactus fue después de comer alrededor de las 3:30 y no fuimos los únicos que decidieron visitarlo a esta hora, como podrán ver. Tuvimos que hacer cola para subir al molino y tomar algunas fotos. Cabe mencionar que Lanzarote cerró el 2023 con la tasa de ocupación turística más alta de Canarias, lo que explica la gran afluencia de visitantes en lugares tan emblemáticos como este. Es más, estuvimos hablando con algunas personas del lugar y nos dicen que el mes de julio suele ser más flojito. Todo es un decir. Hasta ahora hemos realizado varias visitas que requieren pago, lo que suma unos cuantos euros, especialmente considerando que somos 4 personas. Aunque disfrutamos de un descuento por ser residente canario, lo cual ayuda mucho, no estaría mal que el Patronato de Turismo del Cabildo de Lanzarote ofreciera una tarjeta turística con precio más asequible. Esta tarjeta podría estar ajustada según los lugares que se desean visitar o los días de estancia en la isla. Sería una excelente manera de facilitar el acceso a las atracciones y de fomentar el turismo en la isla. Llegamos a Aria, uno de los pueblos más bonitos del norte de la isla. Como hemos venido un sábado, podemos disfrutar de su mercado artesanal y aprovechar para hacer algunas compras. Paseamos por sus encantadoras callejuelas y nos relajamos bajo la sombra de laureles y eucalipto. Es interesante destacar que la mayoría de las visitas que hemos realizado durante el día de hoy pertenece a este municipio, excepto el Jardín de Cactus, que pertenece al siguiente municipio que vamos a visitar. Recuerden que en este vídeo solo exploraremos los lugares más conocidos, pero Aria tiene muchos más rincones por descubrir, los cuales los veremos en otro vídeo.
Arrieta es un encantador barrio costero de Aría. Aquí se pueden encontrar varios restaurantes donde disfrutar de los deliciosos productos del mar, así como de su playa de arena y de sus piscinas naturales. Arrieta conserva ese ambiente 100% local, ofreciendo una experiencia auténtica y relajada, perfecta para quienes buscan disfrutar de la esencia de Lanzarote. Una de las características de la isla es que la mayoría de las casas son blancas, pero a veces hay excepciones. Como bien comenta Iris, una de las características más distintivas de Lanzarote son sus casas blancas. Ahora nos encontramos en el municipio de Villa de Teguise, un pueblo que está en la lista de los más bonitos de España. Esta villa es un lugar lleno de encanto y belleza con unas casas de arquitectura colonial. Teguise fue uno de los primeros pueblos de las Islas Canarias y es la antigua capital de Lanzarote. En la parte superior dejamos un listado de los pueblos más bonitos de España que hemos visitado hasta el día de hoy. En nuestro recorrido podemos hacer una parada para visitar su iglesia, explorar las tiendas locales y disfrutar algo en uno de sus restaurantes de la villa. Además visitaremos el castillo de Santa Bárbara, una de las construcciones más antiguas de la isla. Los domingos Teguise cobra vida con un gran mercadillo, el más grande de la isla y lleno de puestos de venta que ofrece una variedad de productos impresionantes. Hasta aquí este vídeo, la primera parte de nuestra visita a Lanzarote. Si te ha gustado, darle a me gusta y si no estás suscrito, pues ya sabes, suscribirse, que nos ayuda mucho a seguir subiendo contenido y activar la campanilla para estar al día. Pues nada, viajeros, hasta el próximo vídeo. Pura vida.